Nos hemos congregado en la casa de papá para celebrar la Eucaristía del sexto domingo en el tiempo ordinario. Ya sabemos, si este es el sexto domingo, ¿cuál va a ser el próximo domingo? Pues el séptimo, ¿verdad? Porque después del 6 va el 7, el séptimo domingo. Y si el próximo es el séptimo domingo, ¿cuál sería el próximo? Y no es el octavo, porque en esa séptima semana va a aparecer el miércoles de ceniza. Y con el miércoles de ceniza va a comenzar un tiempo nuevo, el tiempo de Cuaresma. Así decíamos ya el domingo pasado, que celebramos las 4 semanas de Adviento, el tiempo de Navidad. Celebramos ya la primera parte del tiempo ordinario, que es esta que estamos celebrando, y vamos a comenzar a celebrar también el tiempo de Cuaresma en breve. Solo nos va a quedar el tiempo pascual, que es el más importante de los 5 tiempos, y la segunda parte del tiempo ordinario, que continuará después de Pentecostés. Por lo tanto, en una forma de hablar, ya las lecturas nos van a ir llevando y acompañando en ese caminar hacia la ciudad santa de Jerusalén, que no es otra cosa que pasión, muerte y resurrección de nuestro Salvador. Las lecturas que tenemos hoy son muy interesantes. La primera está tomada del libro del Eclesiástico. Este libro hoy nos trae un argumento fundamental en la vida de todo católico práctico, de todo cristiano, en aquel tiempo en la vida de todo judío piadoso. ¿Qué dice Sirácides, el autor de este libro? ¿Qué va a decirnos? De parte de Dios, quiero que tengas algo muy claro, diría el autor. Si quieres, si tú quieres, o sea, si no quieres, no. Eso es lo que te está diciendo. Si tú quieres, guardarás los mandamientos del Señor. Digo, deberías guardarlos porque es prudencia cumplir con su voluntad. Es prudencia, pero no es obligatorio. El Evangelio es una invitación, no es una imposición. Y el autor bíblico, tiempo antes de Cristo, te va a decir que si tú quieres, sigues los mandamientos. Tú eres libre para seguirlos o para no seguirlos. Luego te lo va a poner de manera tal que de verdad lo entiendas. Ante ti están puestos el fuego y el agua, y tú puedes echarle mano a lo que tú quieras, entendiendo que en este texto el agua va a significar la vida y el fuego va a significar la muerte. Eso no siempre es así con estos dos términos, pero en este caso sí. En un lugar desértico como este en el que estamos hablando, el agua, signo de vida, no la tenían. Cuando aparecía era fundamental y la atesoraban de manera maravillosa. Por lo tanto, tú tienes la opción de tener la vida o de elegir la muerte. Eres libre, tú puedes elegir entre la vida y la muerte. Delante del hombre están la vida y la muerte, y al hombre le darán lo que el hombre escoja. Entonces, la primera parte de esta corta lectura es para decirte, tú eres libre. Dios te creó libre. Y te pide que no seas esclavo del pecado. Y que si de algo vas a ser esclavo, que sea del amor de Dios, de la voluntad de Dios. Porque el pecado sin medida te lleva a la muerte eterna. El amor de Dios sin medida te lleva a la vida eterna. Te toca elegir. Eres libre para elegir. Eso sí, con todas las consecuencias. Todas las acciones del hombre tendrán sus consecuencias. Te pide la lectura que no permitas que el pecado te aparte de la vida, te aparte de la gracia.
Y para que eso no suceda, en la última parte del texto se te va a decir, y todo esto debe darse en la presencia de Dios. Debes permanecer viviendo como hijo amado de Dios, porque tienes que entender que es inmensa la sabiduría del Señor. Es grande su poder y lo ve todo. El Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente. O sea, el Dios que todo lo ve, todo lo puede y todo lo sabe. Ante ese Dios es que estamos. Al ojo de Dios nada se escapa. Por lo tanto, Él sabe de tu libertad, sabe de tus decisiones por esa libertad y sabe que le dará a cada uno según lo que cada uno merece. Ese Dios te facultó, te equipó, te dio todas las herramientas que tú necesitas para salvarte. Te dio libertad, te dio sabiduría y te dio inteligencia. Libertad, voluntad e inteligencia son las facultades que Dios te da. Con ellas, bien empleadas, camino de salvación. Con esas mismas, mal empleadas, camino de condenación. Entonces los ojos de Dios ven todas tus acciones. Él conoce todas las obras de los hombres. Dios no mandó al hombre a pecar. Dios lo hizo libre para que eligiera. Si eliges vivir como Dios manda, te habrás salvado. Si eliges vivir de espaldas a Dios, te habrás condenado. Otra vez, a cada uno según lo que cada uno merece. Míralo otra vez. Dios no mandó a pecar al hombre, ni deja impune a los mentirosos. Otra vez, todas nuestras acciones tienen consecuencias. Si nuestras acciones son salvíficas, vamos camino a la patria celestial, a la vida eterna. Si mis acciones son pecaminosas, no veré el rostro de Dios. El salmista hoy viene para decirnos, dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Estamos leyendo en todos estos domingos el capítulo número 5 del Evangelio según San Mateo. Y el Evangelio Mateo 5 nos habla justamente de las bienaventuranzas, de esa regla de vida del católico práctico. Por lo tanto, el Salmo 118 es como una gran bienaventuranza. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Perdón, si esa es la parte positiva y dice que es dichoso, feliz, bienaventurado el que camina en la voluntad del Señor, habría que decir que la parte negativa de este presupuesto es maldito aquel que camina de espaldas a Dios. Por lo tanto, enderezcamos el camino para que de ti y de mí se pueda decir, dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos los busca de todo corazón. La segunda lectura que hemos leído es la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo solo quiere que quede clara una cosa. Toda sabiduría viene del Espíritu Santo de Dios. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu. El Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Guiado por el Espíritu Santo, tú puedes ahondarte, profundizar en el conocimiento de Dios. Y decimos que cuando conocemos algo, poseemos eso que conocemos. Entonces, pues, dejémonos conocer por Dios y hagamos todo lo posible por conocer cada vez más a Dios. Porque si me posee y me dejo poseer, si poseo algo de su sabiduría, no habrá demonio que pueda contra nosotros. Porque invadidos con la gracia de Dios, guiados por el Espíritu Santo, el demonio, el mundo y la carne no tendrán parte en nuestra vida. El Evangelio que hemos leído hoy
larguísimo por cierto, leímos una porción, es todo un cántico de misericordia y de revelación de la persona de Dios, aunque a instancias primeras no lo parezca. Mira lo que va diciendo aquí. Es Jesús el que le está hablando a sus discípulos. No creas que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirla. He venido a darle plenitud, a darle cumplimiento. Luego, todo lo que leamos a continuación no es Cristo aboliendo nada. Es Cristo perfeccionando, añadiendo y exigiendo más todavía. Esa debe ser la consigna a la hora de leerla. Y entonces miren cómo Cristo va a desglosar eso. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro, si no son mejores que los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Detente. Jesús no está diciendo categóricamente que los escribas y los fariseos son malos. Tienen lo suyo, como tú y yo también tenemos lo nuestro. Pero Él no está diciendo que ellos son malos. Está diciendo que son buenos. Y que el reto para ti y para mí es ser mejores que ellos. Si ellos fueran malos, completamente malos, lo hubiese dicho también. Porque Jesús no se casa con nadie a la hora de decir la verdad. Eran religiosos, fieles a unos mandatos, cumplidores de unas leyes, que las estaban mal interpretando. Eso es otro cantar. Jesús a ti hoy te está diciendo, tu meta, tu misión es ser mejores que ellos. ¿Cómo vamos a lograr ser mejores que ellos? Y Jesús empieza a hablarles de esta manera. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será procesado. Detente. Para que puedas entender esto hay que buscar la raíz. Cuando Jesús dice, han oído que se dijo a los antiguos es el pueblo elegido, el pueblo primero, aquellos que caminaron con Moisés, los que salieron liberados de la esclavitud de Egipto. ¿Quién le dijo a esos antiguos, no matarás, y el que mate será procesado? ¿Quién dijo eso? ¿Moisés? No, eso lo dijo Dios, a través de Moisés, si tú quieres. Pero eso, quien se lo dijo al pueblo, quien le dijo al pueblo, no matarás, ¿tú lo recuerdas? El decálogo, los 10 mandamientos, el Sinaí, ¿tú lo recuerdas? Le dijo el Dios al pueblo de Israel todos aquellos mandamientos, y entre esos mandamientos le dijo, no matarás. ¿Qué pasa con Jesús? Que escandalizó a esa gente, porque Jesús viene a decir que en el antiguo Dios dijo, no matarás, lo dijo a través de Moisés, pero fue Dios dijo, no matarás, y ahora yo te digo. Espérate, que esta gente se escandalizó. Cristo se está equiparando a Dios, el carpintero, el hijo de María de Nazaret. Sus hermanos y hermanas conviven con nosotros, lo conocemos de niño. Ese tipo está diciendo que Él es Dios. En el antiguo Dios dijo, y ahora Él, como si fuera Dios, creyéndose que es Dios, viene a cambiar la ley. Los escandalizó, los puso a temblar. Jesús está diciendo, yo soy más que Moisés. Pero no vengo a abolir la ley, no vengo a cambiarla, vengo a darle cumplimiento. Porque matar no es solamente enterrar un puñal en el corazón de alguien y que deje de respirar. Matar también va a ser criticar, difamar, hablar malo, levantar calumnias, hacerle daño a las personas porque sí, golpear, insultar, escupir, llamar renegado o imbécil a alguien. Todo eso también va a ser matar. Porque ponemos el acento de matar solo en quitar vidas, y hay cosas peores. Hacer que una persona viva, esté viva, pareciendo muerto, eso es peor todavía, y lo hacemos cuando jugamos con la dignidad de otro.
Entonces Cristo viene a decirte que te toca correr la milla extra, que tienes que ser mejor que los fariseos y los saduceos y los herodianos y todo aquel montón de personas, que tienes que ir más allá de lo que dice la letra, que tienes que conocer el Espíritu, y lo que el Espíritu al final va a decir lo va a contener todo el mandamiento principal, que tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Que ese amor que le tienes a Dios tiene que ser que te ames a ti como obra maestra de la creación. Y así como te amas y te respetas a ti, tienes que amar, respetar, cuidar, salvar al otro también, para que en ese empeño de que el otro se salve, vayas tejiendo tú tu propia salvación. Así seguía el Evangelio de hoy, hablando de un montón de otros temas, el adulterio incluido, la relación entre unos y otros, un montón de temas trajo Jesús a la vez. En fin de cuentas, todo lo que quiere el Evangelio de hoy es que entiendas una sola cosa: sí, Jesús es Dios. Y porque es Dios y le da cumplimiento a la ley, podemos creerle a su palabra de amor y empezar a vivir como este Dios dice. Y de la primera cosa que todos tenemos que hacernos cargos es de meter la mano en el pecho y arrancarnos del corazón el exceso de culpas innecesarias. Hermano, no hay una sola culpa que tú puedas tener que ya Jesús no la haya recogido en su carne propia y no la haya llevado a la cruz. Fue por ti, fue por mí, fue por tus pecados, fue por los míos, fue por nuestras culpas, fue por nuestras metidas de pata que Dios quiso morir en la cruz derramando su sangre preciosa. Si ya Él te perdonó, te levantó del suelo, te abrazó, te besó, te purificó, te limpió, te desbarató y te hizo de nuevo. Si Él te dijo, no te arrastres, no eres un miserable gusano, levántate en vuelo, llega al cielo, abrázate a la eternidad. Si Jesús te llama hijo amado, tú no puedes vivir de otra manera que no sea como hijo amado de Dios. Lo que Dios quiere decirte hoy es que no estás solo, que Él está contigo, que Él asumió tu condición humana, que entiende todos tus roles, todas tus situaciones, todas tus tristezas, tus depresiones, tus amarguras, todo tu dolor, tu enfermedad, toda tu pobreza, toda tu miseria, que Él la entiende en carne propia, y en carne propia la llevó al ara de la cruz. Tu vida ha sido lavada en la sangre del Cordero. Tú eres el Hijo amado de Dios. Y a la altura de eso es que tienes que vivir. Y a ti, que te baste decir sí cuando es sí y no cuando es no. Lo demás es engaño del demonio. Deja que la palabra de Dios hoy anide en tu corazón de manera particular. Que el Señor te hable directo al oído y que te santifique. Coloca sobre este altar a todos los miembros de tu familia y al momento de la consagración, sumérgelos en el cáliz de la sangre preciosa de Jesús. Podemos comenzar una vida nueva en el amor, porque todo lo demás se nos dará por